Antes de comenzar, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta, algo que hacer, mientras se ingresa a los demás. ¿No? Ok. Ya, recapitulando un poco, ¿cierto? Si no hay consultas, la clase anterior habíamos visto, comenzado a ver un ejemplo, ¿cierto? Que era de producción, que eran dos productos en 3 meses, ¿cierto? Lo alcanzamos a modelar, también los teníamos listos, o sea, empezamos a hacer también el ingreso a Excel, pero no lo alcanzamos a ingresar a Solver, y eso es lo que pues, debíamos partir ahora. El archivo, ¿cierto? Que trabajamos la semana pasada, por si alguien no asistió, está en el portal, ¿ok? Si entran, está con la fecha de la clase, el 20 del 4 de 2020. Y dentro de eso está el Word que tiene, digamos, el enunciado y el modelo. Y está el Excel que yo estuve trabajando. Por si alguien no vino, obviamente puede descargar ese uno. Que no, también pues, lo pueden descargar para tenerlo referencia, porque vamos a partir de ahí. Obviamente vamos a revisar un poco qué cosa es lo que, digamos, alcanzamos a hacer, qué es lo que representaba, ¿cierto? El fondo, el problema, cuáles eran sus restricciones, cómo construimos también el ingreso a Excel, recordar un poco cuál es la estructura que Excel me exige para efectos de ingresar un problema. Y después de eso, ¿cierto? Ya sí hacer el ingreso definitivamente a Solver y ver obviamente qué resultado nos da. Eh, no sé si hay alguna duda antes de comenzar. Esto era, ¿cierto? Lo que habíamos llegado hasta esta parte. Y de aquí, obviamente, como les digo, vamos a revisar, recordar un poquito, bien rápidamente de qué se trata el enunciado. Y después, ¿cierto? De eso vamos a ir a esta planilla para recordar también, ¿no? Cómo lo ingresamos, por qué lo ingresamos de esta manera. Y posteriormente, ¿cierto? En sí ya al solver directamente para resolverlo. El problema era, o sea, así, bien someramente bien, porque obviamente si revisan la grabación de la clase anterior, ahí en su momento también está la explicación larga del modelo, eran, ¿cierto? Dos productos, A y B, que yo tenía que fabricar por 3 meses, por junio, julio y agosto. La característica particular, ¿cierto? Que tenía este problema desde el punto de vista de la demanda, era cierto que yo en el producto A tenía un pic de producción muy fuerte en el mes de julio, 5.000, que obviamente es tremendamente distinto, es 10 veces el mes anterior y también, cierto, mucho más que el mes siguiente. Y también es un número mucho más grande que la demanda de B. Entonces, obviamente, ahí había una fuerte concentración en el fondo, de demanda de producción, en primer lugar, porque pues, también, ¿cierto? Yo los 3 meses, el otro dato que me dan, en este caso, ¿cierto? Son las capacidades de producción, esas 3.000, 3.500 y 3.000 horas. Y esto obviamente es lo que tengo disponible para efectos de poder fabricar ambos productos por los 3 meses. El tema era, ¿cierto? Que eh, esa capacidad de producción también es dividida, digamos, es común a los dos productos y por lo tanto debo encontrar la forma y debo modelarlo de esa manera que los dos productos la puedan emplear. Y cierto, aquí también lo otro que se permitía era el uso de inventario, ¿cierto? Que yo podía fabricar en un determinado mes y no usarlo inmediatamente, sino que guardarlo para que usarlo en un mes posterior. Y eso, ¿cierto? Es inventario, ¿cierto? Siempre tiene también un cierto costo, lógicamente, porque no guardarlo, obviamente, tiene, por lo menos, ¿cierto? Hay que reconocer los costos de almacenamiento de alguna naturaleza, en sí el uso de la bodega, lo que me cueste la bodega, el personal, si el producto requiere condiciones específicas de almacenamiento, también, lógicamente, todo eso va en el costo. Así que cada unidad que guardo, que paso de un mes a otro, tengo que asignarle ese costo de estarlo guardando. eh, y que obviamente al final el modelo lo que va haciendo es decidir si es que me conviene, ¿cierto? Cuándo me conviene fabricar, cuánto me conviene fabricar en cada mes y también, ¿cierto? Cómo eso lo voy pasando a los meses siguientes. De esta manera nosotros terminábamos, bueno, teníamos de partida dos tipos
de variable de decisión. El primer tipo de variable de decisión aquí eran las variables X y J, ¿cierto? Que eran dos índices y que tenían que ver con cuánto fabricaba y cuándo. Se refería, por supuesto, a los dos productos, A y B. Y por otra parte, ¿cierto? El cuándo era los meses de junio, julio y agosto. Como yo tenía que identificar cuánto producía de dos productos en 3 meses, ¿cierto? Yo tenía en total 6 variables que representaban esa parte, la parte de producción, que son, ¿cierto? Estas que están acá. Por cada producto tengo 3 variables y para un determinado producto, 3 meses donde lo puedo fabricar. Y la otra parte, el otro tipo de variable, eran las variables de inventario, ¿cierto? Que nosotros teníamos 4 variables de inventario y no 6, ¿cierto? Porque si bien yo podría, de hecho, plantear las 6, habíamos visto en el modelamiento que no necesitábamos en realmente la tercera de cada tipo de producto, porque el enunciado no nos pide dejar un inventario final. Y esa tercera variable de inventario, ¿cierto? En el fondo lo que representaba era pasar producto desde el mes de julio a de agosto a un eventual septiembre, pero obviamente eso no está dentro de un horizonte de planificación, por eso no la consideramos y dejamos solamente 4 variables de inventario para junio y julio, porque la de junio me permite pasar productos hacia julio y la de julio, ¿cierto? Es la que me permite pasar productos hacia agosto. Y de ahí ya yo necesito pasar más. Entonces, por eso son solamente 4 variables en total, 2 por producto. Aquí, ¿cierto? Lo que representa la variable es la cantidad de inventario de cada uno de estos productos en un determinado mes, a fines de ese mes, para pasar al siguiente. Con esto, la función objetivo que nosotros teníamos era 2 grandes secciones. La primera parte tenía que ver con los costos de producción y la segunda parte eran los costos de inventario. Los costos de producción en este caso eran el mismo por tipo de producto, eran diferentes para producto A y B, pero dentro de los meses era el mismo costo, ¿cierto? Digamos, para un producto dado. Y los costos de inventario también, era un costo de inventario fijo para un determinado producto independiente, ¿cierto? Del mes donde yo hiciera ese inventario. Y así tenía al final esta ecuación como función objetivo. Restricciones, teníamos, ¿cierto? Acá se ven todas las restricciones, básicamente 3 grupos de restricciones. El primer grupo tenía que ver con la capacidad de producción, ¿cierto? Que aquí en este grupo de restricciones es donde sí ambos productos, el A y B, comparten una misma restricción para hacer uso, digamos, del tiempo de producción, las 3.000, 3.500 horas y 3.000. Los coeficientes aquí, si recuerdan, nosotros los dedujimos, ¿cierto? Los obtuvimos como el tiempo que se demora una unidad de producto en ser fabricada, ¿cierto? Como yo tengo cuánto me demoro por unidad, al multiplicarlo por el total de unidades que hago de ese producto, tengo el tiempo total, lógicamente, que empleé para fabricarlo en un mes en particular. Y al sumar, obviamente, los tiempos de los dos productos, tengo en general el tiempo total que me consumí. Eso son lo que implican, lo que dicen las variables, ¿cierto? O sea, perdón, las restricciones de producción. Y son 3, lógicamente, porque corresponden a cada mes. Las capacidades me las dan por meses. La otra parte, abajo, tenemos, ¿cierto? 2 grupos bastante similares, ¿cierto? Como podemos ver, que tienen que ver con las demandas de producto A y de producto B. De hecho, ambas tienen la misma lógica, pero como las demandas de los productos son independientes, lógicamente que necesito también ese grupo de restricciones independientes. En este caso, por ejemplo, para el producto A, las demandas, ¿cierto? Externas, finales, eran 500, 5.000 y 750. Eso es lo que la tabla nos decía. ¿Y cómo se leía esto? ¿Se acuerdan cómo las construimos? Que en el fondo, el primer mes de partida, ¿cierto? Esto es junio. Ya aquí podemos añadirle, de hecho, eso. Esto es junio, ¿cierto? Yo tengo una demanda de 500 y la única fuente posible que tengo para poder satisfacer esos 500 es
ese mismo mes fabricar en el fondo, ¿cierto? Los productos. Y eso es lo que representa X11, es cuánto producto fabrico del producto A en el primer mes. En este mes también, ¿cierto? Yo puedo tener la posibilidad, o sea, si quisiera, de fabricar más que 500. Y si fabrico más que 500, ¿cierto? Lo que pasa es que ese resto lo puedo almacenar en la variable I sub 11, que es producto A, ¿cierto? Inventario del producto A fines del mes de junio, para pasarlo al mes siguiente. Y así es como esta variable aparece acá, que obviamente aquí recoge producto y lo deja disponible el mes siguiente para su uso. Una vez que hago eso, ¿cierto? También este segundo mes mi demanda es 5000. ¿Cuáles son mis posibles fuentes, cierto, de uso? O sea, ¿de dónde saco producto para satisfacer esas 5000 unidades? Por supuesto que una es lo que pudiese haber traído del mes anterior y el otro, digamos, la otra fuente es lo que efectivamente fabrico el mismo mes. Y eso es lo que me representa X12. Entonces, estas dos son mis posibles fuentes de producto y uno de los usos posibles son los 5000. También, por supuesto, podría eventualmente, si fabrico lo suficiente, guardar una parte, que eso es I sub 12, producto a fines del mes de julio, y dejarlo disponible al mes siguiente, que es, cierto, ya agosto. Acá, de hecho, escribamos también julio, acá abajo, agosto, ¿cierto? Para acordarnos de qué se trata cada restricción. Acá, ¿cierto? Y sub 1, 2 viene del mes anterior, ¿cierto? Me recoge producto acá arriba y me lo deja aquí disponible, más lo que fabrique ese mes me sirve para satisfacer la demanda del mes de agosto en este caso. Y aquí es cierto donde podría eventualmente si quisiera agregar una variable y sub 1, 3, pero que en realidad no es necesaria porque el problema en sí no me la está pidiendo. Si la agregaran, en realidad no les va a influir en el resultado, solamente van a trabajar con una variable más. Eso era por la parte de producto A, pero el producto B es exactamente la misma estructura. Sus demandas, las variables de inventario que le corresponden y las de producción, pero la relación, siento, entre ellas es exactamente la misma. ¿Alguna duda con respecto al enunciado? Antes de ir a ver, ¿cierto?, cómo ingresamos esto en Excel. ¿Todo claro con el enunciado del problema? ¿Dudas sobre la forma en que operan las variables, o sea, las restricciones de inventario o algo? ¿No? Ok. Vamos a ver entonces el Excel. Como recién les dije, ¿cierto? Por si alguien se conectó después. Y si no estuvieron en la clase pasada, este Excel está en el portal. Lo pueden descargar si quieren partir trabajando desde aquí. Nosotros, ¿cierto? Alcanzamos sí aquí a escribir todas las, digamos, la estructura que Excel me pide, ¿cierto? Recordemos rápidamente que Solver, ¿cierto? Para ingresar los datos Solver, me pide, ¿cierto?, que yo defina todo lo que aquí puedo ver. Hay de partida una tabla que tiene que ver con la función objetivo, donde yo, bueno, opcionalmente, en realidad, esto sí es opcional, podría usar estos encabezados. Se los recomiendo obviamente que los utilicen porque de lo contrario Excel va solamente a usar los encabezados, o sea, los nombres de las filas y columnas, y eso obviamente es mucho más confuso, así que siempre es bueno usar estos encabezados. Y de ahí, ¿cierto? Interiormente los datos que efectivamente la Excel me solicita son los que están acá. Necesito una fila en este caso, ¿cierto? Con los coeficientes de la función objetivo, obviamente por cada una de las variables. En este caso, ¿cierto? Tenemos que son 10 variables, son 6, ¿cierto?, de producción y 4 de inventario, 10 variables en total. Con esas 10 variables, ¿cierto? Yo también, otra cosa que por estructura Excel me pide es 10 espacios vacíos, 10 celdas vacías, donde yo le voy a indicar, ¿cierto? O sea, le voy a dejar a Excel en realidad, que ahí sea donde me ingrese los valores de las variables que él calcule en el método. Por eso tienen que ir vacías. Lo otro que es cierto, Excel me exige que yo le deje hecho en el fondo esto de acá. Una celda, esa en particular,
donde esté calculada la función objetivo, donde esté la operación esta que sale acá, el 30 por x11 más 30 por x12, etc. El resultado de eso, la operación hecha, debe estar en una celda. Y esta celda, bueno, aquí es la que está acá, que si recuerdan, nosotros, ¿cierto?, usamos la fórmula suma producto, en este caso C3L3, que se refiere a los coeficientes de arriba, y C4L4, que es todo el rango, ¿cierto?, que está acá abajo de los espacios de las variables. Esta fórmula, si recuerdan, ¿cierto?, lo que hacía era en el fondo ir multiplicando pares, ir multiplicando, ¿cierto?, el coeficiente de arriba por el valor que tiene abajo, que tendrá la variable, ¿cierto?, en su momento, y esas multiplicaciones, todos los pares de multiplicaciones que va haciendo en las mismas posiciones, ¿cierto?, después la suma, que en el fondo es exactamente la operación que está en la función objetivo. Eso por la parte de la función objetivo, como estructura me exige eso. ¿Dudas de eso? Antes de seguir con cómo es la estructura de las restricciones. ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno. ¿Y las restricciones? ¿Cuál es la estructura que también me pide las restricciones? Esto, ¿cierto? Digamos, un encabezado, necesito una columna por cada variable que participa en las restricciones. Necesito, ¿cierto?, también 3 columnas extra que van a tener esas funciones que ya vamos a repasar. Y también una columna de encabezados de las filas, que en realidad lo que necesito ahí que me diga es que un título, que obviamente pues eso lo inventan ustedes, es solamente un título que ustedes reconozcan, pero que les identifique y les permita reconocer de qué se trata cada una de las restricciones. Porque después cuando Excel entrega los resultados, ¿cierto?, usa ese nombre, este nombre que está acá, para decirle, ¿cierto?, los datos que salen hacia el lado, a qué se refiere. Y por lo tanto, ¿cierto?, tienen que ser obviamente un nombre que puedan reconocer fácilmente para recordar de qué era la restricción en particular. Eso es como encabezados, ¿ya? Esa estructura en el fondo es una buena práctica, simplemente para no después también poder leer adecuadamente los resultados. En cada una de estas restricciones, ¿cierto? Que, ¿cierto? Nosotros teníamos 9 restricciones, que son las que aquí, ¿cierto?, aparecen escritas acá al lado, que en realidad las copiamos solamente para poder ingresar, facilitar el ingreso de los datos. En cada fila, ¿cierto?, bajo lo que corresponde, ¿cierto?, a cada una de estas variables, yo voy indicando los coeficientes que están acá. Por ejemplo, en estas 4 tercios x11, el 4 tercios es lo que tengo que poner bajo x11, más x21, ¿cierto? El coeficiente de x21 aquí virtualmente es 1, ¿cierto? ¿No? Los coeficientes 1 nos indican, pero lógicamente ese coeficiente está ahí presente, y ese es el 1 que aparece ahí, x21. Y eso es menor o igual, ¿cierto? Ahí aparece, a 3000. Y así, ¿cierto?, voy ingresando las demás. Fíjense que aquí obviamente como todas las 3 son 4 tercios algo y 1 algo, aquí aparecen los mismos coeficientes, pero obviamente en la posición que les corresponde a cada variable. Y siempre menor o igual a la capacidad que tiene. Acá abajo, recuerden por ejemplo estas, las demandas, ¿cierto? Nosotros aquí tuvimos que hacer una pequeña modificación, que era que también es exigencia de Excel y que es un poco, entre comillas, una desventaja, ¿cierto?, de Excel, que les obliga a poner todas las variables en el lado izquierdo. Y así, esta restricción, ¿cierto? x11 es igual a 500 más y sub 11, que es como nosotros la escribimos originalmente, en realidad necesita ser escrita como x11, ¿cierto? Igual, pero menos y sub 11 es igual a 500, ¿ok? Entonces, a ver si tenemos espacio. Esto, en vez de escribirlo de esta manera, que lo voy a copiar para acá, obviamente esto es la misma. Esa parte, ¿cierto? No la escribo así, sino que la escribo así y la dejo de esa manera, que es exactamente la misma ecuación, por supuesto, pero ordenada con todas las variables al lado izquierdo. Y eso es lo que hago aquí. Está el 1 de x11 y el menos 1 de y sub 11 cuando lo escribo de esta manera, y eso es igual a 500. Excel me exige pasar todas las variables al lado izquierdo, y por eso, ¿cierto?, aquí aparecen varios menos 1, que obviamente son las variables que tuve que pasar al otro lado. Todas esas restricciones son de igualdad,
Y aquí están, ¿cierto?, los valores, ¿cierto?, de las respectivas demandas en todos los casos. De esto, lo único que me falta, ¿cierto?, explicar es esta celda, ¿cierto?, toda esta parte amarilla, que es el otro, digamos, es la otra exigencia de Excel particularmente, que yo tengo que darle también como ingreso la, la restricción calculada, ¿ok? Que eso es, en el fondo, lo mismo que hice arriba con la función objetivo, multiplicar todos los coeficientes que corresponden a las variables por los valores de las variables, que en el fondo es hacer el cálculo también del lado izquierdo de acá. Por ejemplo, 4 tercios x11 más x21 es el cálculo, el resultado que va aquí. Y eso lo tengo que hacer para todas las restricciones. Ocupo, recuerden, la fórmula suma o producto porque me permite en realidad usar la misma fórmula para toda la tabla completa. Solamente aquí recuerden que nosotros fijamos el C4L4, ¿cierto? Con el signo peso, fijamos nosotros la fila esta de donde están las variables para poder arrastrarlas y que, ¿cierto?, me ocupara, por supuesto, esas mismas celdas en todas las ecuaciones, pero variando los coeficientes, que es lo que obviamente me interesa. Si descargan esta planilla, obviamente van a ver que en todas estas fórmulas, todas las que están aquí, tienen en común que comparten esta fila, ¿cierto?, la de las variables, pero también cada una de estas fórmulas usa su propia fila de coeficientes, como corresponde. Y ahí, ¿cierto?, yo puedo calcular todos los lados izquierdos, en este caso, todas las restricciones, los valores de las variables por sus coeficientes en cada una de las restricciones. Y el otro lado, ¿cierto?, tengo los lados derechos. Eso es por estructura, es lo que me pide Solver. Y ahora sí, obviamente, lo vamos a ingresar. ¿Dudas hasta ahora? ¿Algo que quieran que repita antes de ir a Solver? Porque obviamente ya una vez que entremos a Solver los parámetros, resolvemos el problema y nos metemos en otro tema. Entonces, si tienen dudas de esta parte, de estructura, de cómo se hace o del problema en sí, mejor hablar ahora. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a ir a ver el Solver, ¿cierto? Recuerden que Solver, ¿cierto?, está acá, en la ventana Datos. Aquí está, Datos, ¿cierto? Al lado derecho está el botoncito Solver. Si no les aparece, recuerden que Solver se activa, ¿ok? Tienen que ir ahí a donde se activa. Si alguien no lo tiene activado y lo quiere activar ahora, que avise, por favor, que diga para revisar muy rápidamente cómo se activa, ¿cierto?, antes de seguir adelante para que lo puedan hacer. Pero, ¿cierto?, si no les aparece el botoncito Solver, tienen que activar, si no, obviamente, basta hacer los pasos que ahora vamos a hacer para poder ingresar el problema. ¿Alguien lo tiene que activar o ya todos lo tienen activado? Ya, no hay que activar entonces. Al presionar, ¿cierto?, Solver, nos aparece la ventanita, que obviamente es la que nos permite el ingreso de todos los parámetros que necesita el software para poder para calcular la solución. Y aquí tenemos que ir, ¿cierto?, uno por uno. Lo primero, arriba, donde dice establecer objetivos, ¿cierto?, que es nuestra primera ventana. Esa ventana, ¿cierto?, básicamente nosotros tenemos que indicarle esta celda, donde está calculada la función objetivo. La pinchamos, fíjense, y aquí dice N4. ¿Se fijan? En mi caso es la N4, obviamente depende de donde ustedes la tengan, pero es donde hicieron la fórmula de la función objetivo, es donde tienen que indicar aquí. Y esta, particularmente, ¿cierto?, esta celda es solamente una celda, o sea, ahí siempre se les va a indicar a Solver una única celda porque es, ¿cierto?, el cálculo de la restricción, eso de la función objetivo va en una celda, no pueden indicarle dos o les va a marcar un error. La segunda fila acá dice maximizar, minimizar o valor de. Este es un problema de minimización, así que tienen que ahí seleccionarlo. Si no lo seleccionan, obviamente, de hecho, el programa va a funcionar, no, por supuesto, les va a correr. El tema es que si van a tratar de maximizar algo que en realidad debería ser minimización, y por supuesto que el resultado que les da es algo totalmente diferente. Minimizar, Profe, entonces, dime.
¿Cómo ingresó el tema del solver en la maximización de Z? Minimización de Z. O sea, minimización de Z, En perdón. este caso, en la segunda parte, ahí dice para maximizar, normalmente viene por defecto marcado maximizar, después dice min y valor de. Ahí hay que pinchar el min para que te quede azulito y eso, digamos, la orden para que minimice. Ya, pero usted me decía que seleccionaba la celda donde estaba. Ah, antes, esta acá, donde dice establecer objetivo, aquí es donde tú le tienes que indicar la celda donde tienes calculada la función objetivo, donde te hiciste el Z con el suma producto de la función objetivo. Ahí va, esa celda solamente indicada. En mi caso es N4. En el mío igual, ¿le pongo N4 nomás? O... No, o sea, en realidad lo más fácil es que seleccionar acá todo, así, dejarlo todo marcado y después pinchar la celda, pues, y ahí te la sobrescribe. O borrar lo que tiene y pinchar, te lo marca inmediatamente. Es más fácil irlo haciendo así. Ahí, y pinchar la celda. Ya, ya, profe, vale. Ya. Eso es, digamos, función objetivo. Por esa parte no nos deja ingresarlo así. Y la otra, que en realidad obviamente es una parte que corresponde a todo el resto del problema, es el tema, ¿cierto?, de las variables. Todo, ¿cierto?, dónde le ingreso las variables. Y aquí dice, ¿cierto?, cambiando las celdas de variables. Aquí esto viene en blanco. Y aquí en realidad es donde yo le tengo que indicar todo este vector. Pincho obviamente dentro de esto para dejar activa la ventanita y ahí simplemente selecciono, ¿cierto?, las 10 celdas que tengo vacías, que es donde van a ir, ¿cierto?, las variables. Y ahí les quedan, fíjese, escrito, queda como C4AL4, que obviamente es todo el rango. Las pueden ingresar de a uno, separadas por punto y coma, podrían tenerlas en más de un lugar también, separadas por punto y coma. Excel permite que en esta ventana, si ustedes pueden ingresar celdas que están en distintas partes. Mientras las separen de punto y coma no se va a hacer problema. No es muy recomendable, o sea, hacerlo de esa manera porque se les puede desordenar el problema después y no identificar dónde están todas las cosas. Por eso tiende a ser mejor, obviamente, escribirlas todas las variables juntas, pero si no es así, o sea, también se puede, no hay ningún problema. Lo que sí tienen que fijarse, obviamente, es pues chequear que efectivamente aquí están abarcando todo lo que corresponde, porque si, por ejemplo, aquí dice 4L4, yo me hubiese quedado corto en una, por ejemplo, obviamente me va a optimizar mal, por el resultado que voy a obtener no es el que corresponde. Así que ahí, ¿cierto? Tienen que fijarse, C4L4 en mi caso. Y ahora, bueno, las restricciones, ¿cierto? No sé si hay dudas hasta ahora, antes de ir a las restricciones, ¿no? Ok, restricciones. Las restricciones. De aquí, ¿cierto? Para las restricciones en particular, si bien, ¿cierto? Nuestras restricciones es toda esta tremenda tabla que hicimos, nosotros para ingresar las restricciones solo necesitamos esta parte de acá, la columna donde hicimos el cálculo de la restricción y el lado derecho. Y de hecho nada más, o sea, tampoco la necesitamos esta del medio porque en realidad nosotros la escribimos para acordarnos el sentido, digamos, de la restricción que tenemos ahí. Y obviamente no equivocarnos en su ingreso, pero solamente una referencia visual. Lo que sí tenemos que hacer obviamente es ingresar las otras dos partes. Y aquí, ¿cierto? Si recuerdan, una de las ventajas que sí tiene Excel en ese sentido con respecto a Lingo, por ejemplo, es que aquí las variables, o sea, o las restricciones, se pueden ingresar por grupos. Yo puedo ingresar, ¿cierto? Todo lo que sea menor o igual junto, todo lo que es igual junto y todo lo que es mayor o igual junto. En la medida que los tenga ordenadas así, obviamente, también en esta tabla. Entonces aquí básicamente, como las tres primeras son menores o iguales, las puedo ingresar juntas y después todas estas que son iguales las puedo ingresar también juntas, como una sola cosa. Podrían ingresarlas también una a uno, no hay ningún problema si ingresan aquí las 9 restricciones una por una. Les va a funcionar exactamente igual. La única desventaja de eso, entre comillas, es que se demoran más. Pero obviamente Excel va a saber perfectamente qué hacer porque aunque uno lo ingrese por grupos, ¿cierto? Excel entiende que cada una de estas filas representa una restricción diferente. Así que en ese sentido no hay ningún problema. Para agregarlas, lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es obviamente ir al botón agregar.
y nos va a aparecer esta ventanita pequeñita. En esta ventanita, ¿cierto? Tenemos un campo que dice referencia de celda. Al medio hay uno que no tiene título, pero si lo extienden, se fijan que hay menor igual, igual, mayor igual, más otra alternativa. Nosotros nos interesan, obviamente, las tres primeras, que en este caso es menor igual. Y el otro lado dice restricción. Donde dice referencia de celda, en esa parte es donde tenemos que indicar esta, la celda calculada, ¿ok? Como las tres primeras son menores o iguales, yo puedo simplemente hacer esto. Las tres primeras. Fíjense que quedó M7 a M9. Quedaron las tres filas marcadas. Menor o igual, eso lo dejo de la misma manera. Y donde dice restricción, ingreso los tres lados derechos. El 3000, el 3500 y el 3000. Y aquí me queda, fíjense, O7 a O9 en este lado. Esto Excel lo interpreta como tres restricciones menores iguales independientes. Y así va a funcionar. Y no importa, ¿cierto? Que esto después acá cuando vea la ventanita final me va a quedar obviamente en una sola fila, pero Excel sabe que me estoy refiriendo a tres, digamos, restricciones separadas. Aquí agrego y listo. Después vamos a ver dónde quedó, ¿cierto? Aquí queda en blanco porque en el fondo me está pidiendo que siga ingresando más restricciones. Y eso, ¿cierto? Tengo que ingresar todas las que son iguales ahora, las últimas 6. En referencia de celda, nuevamente, marco todo esto. Ahí tengo, ¿cierto? Las 6. Fíjense, de M10 a M15. Aquí sí tengo que cambiarle a igual. Y restricción, los lados derechos de esas 6 restricciones. M10 a M15 igual a O10 o 15. Fíjense siempre que aquí en los dos lados se están usando las mismas filas, ¿ok? Están realmente en el mismo rango. ¿Por qué? Porque, bueno, si usan, digamos, distintos tamaños, si en una parte eligieron menos celdas que en el otro, no hay mucho de qué preocuparse en ese caso porque Excel les va a avisar que aquí hay algo malo, porque no está, obviamente, no tiene la cantidad de filas que les corresponden para poder hacer bien la comparación. Así que eso en realidad es el menor de los males. Digamos, lo que sí puede ser más malo es que, por ejemplo, aquí yo tenía que seleccionar 6 y 6 por lado, pero hubiese seleccionado 6 distintos. O sea, por ejemplo, me hubiese equivocado, hubiese partido uno antes y termino obviamente 6 más abajo y en el otro lado. Sí parto donde corresponde y marco 6, pero habría estado comparando, digamos, filas que no corresponden. La primera fila de un lado no es la misma fila del otro lado. Y Excel no se da cuenta de eso, porque Excel solamente compara tamaños. O sea, ve, tengo 6, ok, perfecto. Y va adelante con el cálculo. Entonces tienen que fijarse que efectivamente aquí tengan las mismas filas. Cuando terminan de ingresar, cuando están, ¿cierto?, ya en esta situación que terminarán de ingresar las restricciones, hay dos opciones. Pueden aceptar para que ingrese y cierre esta ventana o agregar de nuevo y después cancelar para Profe, cerrar. Dime. ¿cómo agrego las restricciones que se me quedó pegado el computador? Ya, dame un segundo. Voy aquí a aceptar. Y aquí aparecen, ¿cierto? Ya, voy a repetir lo hecho, las voy a borrar de acá para repetir el proceso. Y esta también la Ah, voy a me quedó borrar. pegado el computador. ¿De nuevo? Te doy unos segundos a ver si se despega. No, está ¿Nada pegado aquí todavía? roto. Sí. Nada, nada, nada. En unos pocos segundos a ver si funciona. A todos nos pasa así. ¿Y qué estabas ¿Cómo? No, no se despega. ¿Y qué estabas ingresando? ¿En qué parte se quedó pegado? ¿Estaba en Los la parámetros. ventanita? Sí, pero estabas ¿en qué punto exacto se te quedó cuando estabas ingresando la restricción o en la ventana eh, de Solver? Las restricciones. Ya. Mira, presiona por si acaso Escape, porque a veces eso como que lo desengancha. No, no se salió, se cerró todo. Vaya.
Pero si Ven, te se cerró la... cerraste, ya, bueno, de hecho, bueno, abre de nuevo el Excel, ahí a ver si hasta en qué parte quedaste, si es que te guardó en realidad lo que ingresaste antes. Paciencia al resto, ¿cierto? A todos nos ha pasado en algún momento que se nos ha pegado el computador y más todavía que más de algunos hemos perdido información por esta gracia, ¿cierto? De Excel. Pero a ver, qué por mientras, bueno, repasemos, ¿cierto? Acuérdense, arriba, función objetivo. Una única celda donde esté calculada la función objetivo. La segunda fila aquí, maximizar o minimizar. No ocupamos aquí en realidad la otra, ¿cierto? Ese valor de. Eso se ocupa para otra clase de problema. Tercera fila aquí, cambiando las celdas de variables, es donde le indico las celdas vacías, ¿cierto? El grupo de celdas vacías donde Excel va a poder escribir, ¿cierto? Los valores de las variables. Recuerden que ahí Excel, si ustedes escriben algo, Excel lo borra. Lo que sea que esté ahí, Excel lo sobreescribe, ni siquiera de hecho él se da cuenta si ustedes escribieron algo antes. Así que de hecho, pueden ustedes probar antes, poner cualquier número ahí, cuando Excel parta lo va a eliminar. Así que en realidad no, esa celda siempre Excel en el fondo se siente dueño de esa celda, así que lo va a simplemente sobreescribir. Y acá sí, ya las restricciones. Ya. ¿Reinició el Excel o aún no? No, profe, dele no, para tener que escuchar porque no, ¿Ya? no se pega. Ya bueno, pero de ahí obviamente puedes revisar el video y hacer el ingreso. Era cierto, en agregar, nos abre esta ventanita. En la celda, cierto, que aquí nos aparece a la izquierda, nosotros ponemos las celdas calculadas de las restricciones. Podemos ingresar, cierto, todas las que tienen el mismo sentido, en este caso todas las menores iguales. Acá al medio no tengo que cambiarle el menor igual, ya lo tiene. Por el lado derecho tengo que ingresarle los lados derechos, las constantes, ¿cierto? Que en este caso son 3. Agregar. Se borra, pero eso en realidad es porque ingresó la restricción. Y ahora, de nuevo, referencia de celda. Ahora todas son iguales. Las 6 que vienen, ¿cierto? Son igualdades. Entonces, selecciono, ¿cierto? Los 6 cálculos de las restricciones esas. Pongo aquí igual. Y por el lado derecho, todas estas otras, las digamos constantes, ¿cierto? Agrego, se borró, fíjense, y esta él dice de la otra manera ahora. Si presiono aceptar, me va a marcar un error, fíjense. ¿Ve? Entonces aceptan, en realidad cuando está así, cuando está vacía esta ventanita, para cerrarla tienen que presionar cancelar. Y ahí sí los deja volver. Se cierra, digamos, normal cuando ustedes están ingresando las últimas restricciones y ahí le presionan aceptar. Ahí obviamente se cierra bien. Si les marca ese error que me marcó a mí es porque en realidad la ingresaron la restricción, pero no le agregaron más y por lo tanto ahí hay que cancelar para poder que cerrar. Es una cosa rara que hace Excel en realidad porque debería cerrar con cualquiera de los dos comandos. Ahí ya tenemos, ¿cierto? Fíjense que en el fondo nos deja todas las restricciones agrupadas simplemente en dos filas, porque una fila de estas corresponde a todas las menores iguales y la otra son las igualdades. Y las interpreta, lógicamente, como restricciones separadas. Aquí hay una cosa lamentable en el fondo de Excel que es bien rara. El orden en que quedan aquí y que también va a ser después el orden en que aparecen las tablas de resultados, lamentablemente no es el mismo orden en que ustedes también escribieron el modelo, no es el orden que aparece acá en la tabla, ¿ok? Excel sigue su orden, que en realidad es un poco tonto, la verdad, porque lo hace alfabéticamente. Si se fijan, por ejemplo, signo peso igual de los dos, M son iguales, signo peso igual. Después, ¿qué viene? Un 1 de un 10 y un 7 de un 7 solo. Y obviamente 1 es menor a 7 y por eso lo ordena de esa manera. Si aquí hubiesen, digamos, por ejemplo, las otras columnas con otras letras y obviamente otras filas y qué sé yo, va a ser simplemente un ordenamiento alfabético, independiente de hasta dónde hayan salido. Y eso obviamente es como súper raro, pero asimismo también después va a presentar la información. Por eso
Es importante darle nombres a los encabezados, o sea, a las distintas restricciones, darle un nombre a la fila, porque después este nombre sí aparece cuando presenta los resultados y por lo tanto ahí pueden identificar obviamente sin mayor problema de qué se trata lo que Excel le está mostrando en las tablas de resultados, porque no va a ser en orden, lamentablemente no va a ser en orden, sino que va a crear ahí su propio orden alfabético para mostrar las cosas. Acá abajo, ¿cierto? Esta opción, convertir variables sin restricciones en no negativas, tiene que ir marcado siempre. Fíjense, porque si por error las desmarcaron, obviamente les va a dar un valor totalmente diferente. Esto es, digamos, esta opción, lo que en el fondo representa es lo que nosotros siempre escribimos manualmente, ¿cierto? De que las variables son mayores o iguales a cero. Esa opción ahí es la que está diciéndole a Excel considere todo mayor o igual a cero, a menos que yo le haya dicho lo contrario, que en este caso obviamente no lo hicimos. Y esta otra parte, método resolución, dice siempre viene por defecto GRG no lineal, pero en realidad nosotros necesitamos el segundo, simplex LP. Lo seleccionamos ahí, ¿cierto? Queda marcado. No necesitamos cambiarle opciones en este caso, no hay para qué. Y después de esto ya podemos ir a resolver. Antes de resolver, ¿alguna duda de esta parte, cierto? Porque ya vamos a ir a ver obviamente las tablas. Y aquí nos vamos a encontrar, ¿cierto? Con lo que les decía, la sorpresa, entre comillas, que depara este modelo. ¿Alguna duda en esta parte antes de ir a ver el resultado en sí? ¿No? No, profe. Ok. Entonces, ¿cierto? Para resolverlo simplemente se presiona resolver y ¡pum! Fíjense. ¿Qué notan ahí de especial? ¿Hay algo que les llame la atención? Yo les mencioné en algún momento, había que fijarse en algo. En primer lugar, antes de cualquier cosa, había que fijarse en cierta ventanita, en cierta característica, para saber qué pasó. Hay algo por ahí que no es una buena noticia. ¿Se acuerdan? ¿No? Ese signo de exclamación, ¿recuerdan? Que les decía, cuando hay un error en el modelo, cuando hay alguna clase de problema, aparece este signo de exclamación que les dice, bueno, ven el mensaje, Solver no encontró ninguna solución viable. Solver no puede encontrar un punto en el que se cumplan todas las restricciones. Eso, ¿por qué lo hace? Porque obviamente este problema, y por eso precisamente lo quería ver, no tiene, bajo estas condiciones actuales, digamos, con estos parámetros, con estos valores, no tiene una solución factible, ¿ok? ¿Por qué? Ya vamos a ir a ver por qué particularmente. Y que obviamente ese por qué es el tema de cómo Dios después también lo puede solucionar. En este caso, ¿cierto? Por el hecho de que no tiene una solución factible, Excel, por supuesto, que itera, de todo monto, obviamente comienza las iteraciones, va dándole valores a las variables, ¿cierto? En general, trata de lograr una solución, pero llega un momento en que se da cuenta que efectivamente no puede hacer nada. Y en ese momento es cuando se detiene, en ese momento, ¿cierto? Es cuando entrega los valores que lleva todavía, ¿cierto? Que tiene en ese momento sus cálculos, pero que no constituyen en realidad la solución final del problema en ningún caso, porque simplemente son los valores que tenía cuando encontró que no podía seguir, que efectivamente no tenía cómo satisfacer todas las restricciones en este caso. Si se fijan aquí, bueno, dice eso, aceptar, hay que aceptar obviamente para, podemos de hecho también ver estos dos informes, fíjense, dice viabilidad y límites de viabilidad, ¿ok? Que son distintos a los informes que les aparecen cuando el problema tiene solución. Ahí hay otras cosas que ahí las vamos a ver, obviamente, cuáles son las que aparecen. En este caso, viabilidad y límite de viabilidad aparecen porque esto no tiene solución. Y ahora hay que aceptar. ¿Alguna duda antes de cerrar? ¿No? Ok. Aceptar. Fíjense, aquí me creo obviamente estas dos ventanitas. Viabilidad, informe viabilidad 2. Y fíjense, aquí, ¿cierto? Me
le dio valores a las variables, perfectamente, si eso es cierto, no les decía, si lo va a hacer, pero da un valor de la función objetivo y qué sé yo, y fíjense en las restricciones. ¿Las cumple o no las cumple? Hasta el momento. Las está cumpliendo, ¿cierto? Fíjense, 3.000 es menor o igual a 3.000, sí. 3.500, sí. 2.200 es menor, sí. 500, 500. 2.750 igual a 5.000. 750, 1.000, 1.000, 1.000, ¿cierto? Aquí, esto lo vamos a poner en otro color. Hay algo raro, ¿cierto? Porque en esa ecuación me está diciendo que 2.750 es igual a 5.000. Ahí obviamente no es factible. Y es, por supuesto, también el donde tengo la demanda más grande, los 5.000, ¿cierto? Que eran precisamente como la característica especial que tenía este problema, que había un mes en particular que tenía una carga súper grande sobre el sistema y que obviamente, como se ve, si no es factible la solución, es porque efectivamente los recursos con los que cuento no son suficientes para llegar a satisfacer esas 5.000 unidades. Aquí Excel sí, fíjense lo que hace, y por supuesto tiene que ver con todo lo que yo tengo acá arriba, con los valores que me está dando, alcanza a fabricar 2.725 de las 5.000, pero no puede llegar a las 5.000. La diferencia, ¿cierto? Que aquí la podemos calcular, 5.000 menos 2.750, esas 2.275 unidades que le faltan son las que tienen en realidad el problema de factibilidad, que no puedo, ¿cierto? Aquí no hay capacidad, simplemente el sistema no tiene capacidad suficiente para poder llegar a las unidades que ese mes particular me está pidiendo. ¿Cómo anduve, por ejemplo, en el uso de la capacidad? Recuérdense que estas 3 restricciones son las de capacidad, ¿cierto? Las originales de capacidad. Vamos a dejarla ahí en verde. Primer mes, ocupé todo, la capacidad, los 3.000, ¿cierto? Sin ningún problema. Segundo mes, ocupé los 3.500. Eso, ¿cierto? Es julio. Y el tercer mes, me sobró 2.200, ¿cierto? De 3.000. O sea, hay 800 horas aquí, ¿cierto? Que no empleé. Pero lo malo es que es en agosto, ¿cierto? Y mi problema está en junio, ¿cierto? En realidad no me sirve mucho tener horas después disponibles, ¿cierto? Si el problema, la alta demanda la tengo un mes anterior. Dentro de ciertos parámetros, y vamos a ver que puede ser una solución, esas horas me podrían ayudar, por supuesto, porque yo puedo tratar de convencer, por ejemplo, al cliente de entregarle parte de la producción atrasada y obviamente el mes siguiente, por ejemplo, ok, no te puedo entregar las 5.000 ahora, pero podría entregarte, ¿cierto?, un grupo el próximo mes. Y si el cliente lo acepta, por supuesto que podrían ocupar esa capacidad sobrante de agosto para hacer por lo menos una parte de la producción que no fueron capaces de hacer. Pero también ahí vamos a ver que no es suficiente tampoco para llegar a los 5.000, todavía aún les falta más. Y eso, pues es todo lo que tienen disponible, es solamente esas 800 horas en un mes de agosto, porque antes de eso se les agotó todo. Y si se agota, obviamente, aquí el mes de junio y julio, en el fondo, es porque ahí es donde tienen el problema de capacidad para satisfacer esta demanda, en particular los 5.000. ¿Por qué? Si hubiesen tenido, por supuesto, más capacidad en julio, perfecto. Los 5.000 los podrían haber hecho el mismo mes. Si hubiesen tenido más capacidad en junio, también podrían haber llegado porque en junio, ¿cierto? Pueden fabricar y guardar en inventario un mes, ¿cierto? Y también les sirve para satisfacer los 5.000. Pero así, como estamos en esta situación, ¿cierto? No alcanza, simplemente. Vamos a ver, lógicamente, que tenemos que pensar ahora cómo podemos solucionarlo. Porque si queremos satisfacer esos 5.000, lógicamente que en estas condiciones no se puede, pero tenemos que encontrar bajo qué condiciones se puede, qué modificaciones yo puedo hacer para efectos de lograr llegar a esos 5.000.
Y en eso también, bueno, la tarea, ¿cierto?, que van a tener en esta unidad precisamente apunta un poco a eso. O sea, yo tengo una planta inicial, tengo ciertas condiciones, tengo ciertas capacidades, productos, demanda, toda la historia que pueden querer, pero, ¿cierto?, las preguntas siempre van a ir en el sentido, ok, pero esta es mi situación base, yo quiero desde aquí testear si me conviene hacer esto, si me conviene hacer lo otro, si tengo un problema, cómo lo soluciono. En el fondo, eso es lo que uno va buscando cuando se hace un análisis de sensibilidad. Y aquí tenemos que necesariamente llegar a eso para encontrar alguna manera en que solucionemos esto. Y esto efectivamente, esta restricción se pueda cumplir. Veamos lo que nos dicen los informes de viabilidad, que en realidad este en particular es bien pequeñito, ¿cierto? Porque nos habla M7 y M8, aquí fíjense, M7 y M8 son estas dos, 3000 y 3500. Y no simplemente, ¿cierto?, nos está avisando un poco el dónde se presentó el error, digamos. O sea, fíjense como en esas dos celdas, acá, ¿cierto? Son las que podrían haber arreglado el tema este, ¿cierto?, de las 5000 unidades que no soy capaz de surtir. Este informe me dice, en el fondo, o sea, me va a hacer una lista, digamos, de las restricciones que influyen en el hecho de que yo no estoy pudiendo, digamos, solucionar el problema. Por eso aparecen ambas, porque obviamente, si bien el problema directo es la capacidad del mes de julio, como desde el mes anterior yo puedo también traer el producto, obviamente también me dice, ok, pero también puedes arreglarlo a través de junio. Y aquí, ¿cierto? Por eso me menciona estas dos en particular. El otro, fíjense, en realidad es casi idéntico. ¿Se fijan? Por algún motivo, Excel es un poco raro, siempre en estas cosas hay información que repite, pero se lo quería mostrar porque fíjense que informe de viabilidad 1 dice restricciones que hacen que el problema sea no viable, ¿ok? Y acá el de viabilidad 2 dice restricciones sin incluir límites de variables que hacen que el problema no sea viable. Es como súper similar al reporte y obviamente cambia solamente por este tema de los límites de las variables, que a veces es como un tema, que a veces esa es la causa, pero en este caso no es la causa y por eso los dos informes son iguales. Esto, como les digo, cuando no les resulta el problema por un tema, ¿cierto?, de que alguna restricción no se satisface, al generar estos informes les va a decir precisamente cuáles son las posibles ecuaciones que les permitirían solucionar el problema. Ahora, estoy en esta situación. Tengo que solucionarlo, tengo que llegar a esos 5000. ¿Qué propondrían ustedes? Si a ustedes les pasan este problema y les dicen, ok, con nuestra capacidad productiva no alcanzamos a fabricar lo que nos están pidiendo, ¿qué solución propondrían? Y obviamente aquí es, digamos, lo que ustedes deseen hacer. Pues simplemente hay muchas formas de arreglar esto, pero ¿cómo lo podrían, qué les parece a ustedes lo más lógico de intentar primero hacer? ¿Qué clase de cambio le harían? O sea, obviamente pensando en una como toma de decisiones. Ustedes pueden agregar horas extra, pueden agregar turnos, pueden hacer distintas cosas, digamos, pueden entregar pedidos atrasados, pero ¿qué probarían ustedes? Si fueran ustedes aquí los gerentes que tienen que arreglar este problema, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Dónde probarían? Hay varias soluciones, obviamente no tiene por qué es ninguna digamos, particularmente la única buena, ¿sí? Así, que en realidad hay muchas soluciones posibles y combinaciones de soluciones posibles, que simplemente tienen que pensar en lo que es más sensato para arreglar. ¿Qué harían ustedes? ¿Opiniones? No tengan miedo, así por eso les digo. Aquí pueden ser muchas de las soluciones posibles. Si el problema es ese, no me alcanza el tiempo que tengo, ¿qué sería lo primero que intentarían hacer? Opinen, opinen. No tengan miedo.
probemos, sí. Yo sé que se les ocurre alguna cosa. Probemos cualquier cosa cualquier idea. ¿No? Bueno, en realidad van a tener que afinarse un poco porque en realidad, como les digo, la evaluación que se viene es precisamente de esto. Ahora, cierto, es como la oportunidad de ir probando, digamos, ideas para ver cómo, digamos, qué por lo que puedo hacer en realidad en el fondo. A ver, en este caso, ¿cierto? Hay como ciertas prácticas que son como las habituales cuando yo tengo, digamos, problemas de esta naturaleza. Una primera cosa que yo necesitaría saber, por ejemplo, en este caso, es con cuántos turnos estoy trabajando, digamos, dentro de este sistema. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, esas 3.000, 3.500 y 3.000 horas representan turnos, ¿cierto? Yo perfectamente podría definir que en el mes de julio se trabaje en 2 turnos en vez de 1, ¿cierto? Y con eso, ¿cierto? Yo obviamente duplico la capacidad de horas que ese mes me tiene actualmente, que son 3.500. Ahora, a ver, veamos obviamente primero la solución de eso. ¿Cómo lo voy a modificar? 3.500, que es lo que actualmente tiene, ¿cierto? Aquí lo voy a multiplicar por 2, simplemente, ¿ya? Me va a aparecer 7.000, lógicamente, que es simplemente alterar la capacidad puntual del mes de julio, ¿ok? Y esto lo voy a volver a solucionar. Vamos a datos, solver. Ya está ingresado el problema. Cuando nosotros hacemos modificaciones de este tipo, no tenemos, digamos, que preocuparnos de ingresar los datos de nuevo. Ya va a estar, ¿cierto?, lo último que ingresé. Aquí simplemente es presionar resolver. Ok, súper bien, porque se nos desapareció el signo de exclamación, que recuerdan que era el que nos decía, que nos estaba avisando que teníamos un problema. Aquí ya desapareció, así que lógicamente hay una solución. Y dice, Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Perfecto, me sirve obviamente esta solución. Voy a aceptar para ir a ver cuál es mi solución. Y fíjense qué es lo que hace. De partida, en las restricciones, ¿cierto? Nos tenemos que fijar. Ahora sí tenemos que las 3 de capacidad, 2.533, 7.000, 2.020, fíjense que se cumplen. Esta en el primer caso, ahora, ¿cierto? En nuestra versión anterior, la que fallaba, ¿cierto? Esa restricción en junio ocupaba toda la capacidad. Ahora no la está ocupando toda, ocupa un poco menos. Sí me ocupa toda la capacidad en julio y me ocupa un poco menos del total en agosto. Perfecto, las capacidades las está respetando, ¿cierto? Y fíjense acá abajo, ahora sí, las demandas de todos los meses son satisfechas, ¿cierto? Y esta obviamente, digamos, esto demuestra que sí, todas mis restricciones están siendo respetadas y por lo tanto constituye una solución factible, que por lo tanto, ¿cierto? Más encima, ¿cierto? Como llegamos a una solución factible y digamos, el solver terminó bien, esto es también, ¿cierto? La solución óptima. Con ese, podemos aquí, de hecho, ponerle este signo. 283.285 es el costo que esto implica. Variables. ¿Qué me dice que tengo que hacer? El primer mes del producto A, ¿cierto? Estas 3 son del producto A. Primer mes fabrico 1.150. Recuerden que ese mes la demanda era 500. El resto, esos 650 extras que me fabricó, son los que van a pasar en inventario, ¿cierto?, al mes siguiente. De hecho, aquí ven la variable de inventario del producto a fines de junio para julio son 650, que es ese extra que hizo. Esos 650 van a ir a parar obviamente a los 5.000. Segundo mes, fabrica 4.350 para complementar lo que venía de antes y obviamente hacer los 5.000. Tercer mes, producto A, los 750 que necesita justo para la demanda. La variable, ¿cierto?, que me representa el producto B, 1.000, 1.200, 1.200. Fabrica exactamente lo que necesita, ¿cierto? Y no mueve nada a través del inventario.
Esa es como la solución que propuso. Al final de inventario, ocupo un poquito aquí nomás, ¿cierto? Con esa variable en particular para pasar de junio a julio en el producto A. Ahora, el tema es, ¿esto es buena o mala solución? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué problema podría haber con el hecho de que yo duplique un turno, ¿cierto?, por un mes? ¿Cuál podría ser el inconveniente? Y ahí obviamente no tiene particularmente que ver con este problema, sino en general. ¿Cuál puede ser el inconveniente de duplicar turnos en un mes en particular? ¿Siempre se puede? ¿Es así de fácil? Yo tengo siempre toda mi fábrica operando un turno todo el año y un mes X yo simplemente lo hago funcionar 2 turnos al mes. ¿Es así de fácil? No, pues debería aumentar la mano de obra. ¿Cierto? Porque dependiendo, ¿cierto?, del tipo de fábrica, no es llegar y contratar gente para otro turno, po. Y obviamente tampoco legalmente se puede hacer trabajar a la misma gente 2 turnos seguidos, y un mes completo más encima, ¿cierto? No es tan así la cosa. Y obviamente si contratas gente nueva por un turno completo, pucha, de repente puede que no tengan la misma habilidad que tienen los que venían de antes y por lo tanto tus productos pueden salir de mala calidad y al final te generas otros problemas, ¿cierto? Que en realidad solamente por seguir esta estrategia de solución. Así que tampoco, ¿cierto?, es llegar, coser y cantar simplemente duplicando un turno. Muchas veces puede ser inviable el hacerlo de esa manera. Entonces, ok, yo sé que digamos, por lo menos desde el punto de vista matemático, funciona el tema de hacer un segundo turno ese mes y que sería suficiente para solucionarlo. Pero si no pudiese hacer eso, ¿cuál es la otra opción? ¿De qué otra manera yo podría arreglar este problema? Vamos a borrarle aquí, vamos a volver a los 3500, ¿cierto? Y bueno, vamos a correrlo para que nos vuelva los valores originales, ¿cierto? Ya. Vamos a eliminar estas otras hojas porque ya nos dijo la información que necesitábamos, ¿cierto? Que en realidad eran cuáles las 2 restricciones que nos ayudan a resolverlo. Volvimos, ¿cierto?, a nuestro problema que tiene ese inconveniente. ¿Qué otra estrategia podemos seguir entonces si es mala idea duplicar un turno? ¿Qué podríamos hacer con lo que tenemos? Hay algo cercano, pero que no es tan radical. ¿Qué podríamos hacer? Que sí es una solución que muchas empresas usan. Eso sí que suele pasar. A más de ustedes, a más de alguno de ustedes probablemente le pasó en su momento. ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Qué otra forma yo podría solucionar esto? Que no sea duplicando el turno, porque como siempre, no siempre se puede duplicar un turno, pero si tengo que encontrar de alguna manera más tiempo para poder llegar a fabricar esos 5000 en julio, ¿de qué manera lo puedo hacer? ¿Cuál es mi otra opción? ¿Qué otra decisión podría tomar? Hay una que a nadie le gusta. ¿Aplicar horas extras, profe? Exacto, ¿cierto? Horas extra. Simplemente, en vez de duplicar un turno, lo que sí siempre legalmente yo puedo hacer un poquito es, por supuesto, aplicar algo de horas extra. Ahora, las horas extras siempre tienen un límite legal. ¿Cuánto es? Por lo menos en Chile, o sea, obviamente depende del país, pero particularmente en Chile hay un límite legal a las horas extras. Yo creo, tengo un número en mente, no estoy seguro, por eso les pregunto si alguno conoce el número real exacto de horas extras que se permite en Chile como porcentaje No, de la jornada completa. ¿Mm? tampoco lo conozco, profe. Sí, a mí me da la impresión, me suena que es un 20%, que no puede ser más de un 20% de la jornada.
Pero también, o sea, yo sé que hay gente que hace más que eso porque también el tema de las horas extra depende de la fiscalización que se haga. Entonces, en el fondo, si la persona está de acuerdo realmente, no hay como mucho que la inspección del trabajo vaya a poder influir. Profe, Dime. ¿Sí? bueno, busqué en internet y dice que las horas extras pueden ser de 2 horas como máximo al día. Ya, Y al ser por 6 días son 12 horas semanales. claro. Como, Entonces, anda por ahí, claro, anda en torno a eso ya. Entonces las basan en horas, ¿viste? Ya. Pero es claro, en torno a un 20-25% probablemente de la jornada completa. O sea, si una persona trabaja 8 horas al día, son 2, claro. Si trabaja 9, igual te siguen siendo 2 y hay un poco menos claro, que como un 20%, 25%. Pues si trabajaran 8 sería un 25%, si trabajan 9, digamos, hay un poco menos. Pues ya 25, digamos que es como el límite que tiene. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ya. Otra solución posible es que estos valores, 3.000, 3.500, que son los meses en que sí podemos obviamente fabricar, ¿cierto? Para poder llegar a los 5.000, esos 2 meses consideraremos el 25% extra. Veamos qué pasa, pues, si es que nos alcanza el tiempo. Por 1.25, ¿cierto? Eso le va a sumar un 25% de horas. Ahí. Antes de solucionarlo, ¿creen ustedes que sea suficiente? ¿Quieres tinca? Quiero ver. Obviamente, a ver, esto era 3.000 originalmente. Sumamos 750 horas aquí y esto era 3.500 originalmente. Sumamos 875 horas. En total, 1.625 horas. ¿Será suficiente para los productos que nos faltan? ¿Les tinca o no? ¿No? ¿Sí? Bueno, vamos a solucionar. ¿Ya? Resolver. No, todavía no. ¿Ok? Pero aceptemos para ver, ¿cierto?, qué tan lejos estamos. Fíjense, en vez de 5.000, estamos en 3.943,8. Estábamos, ¿cierto?, en 2007 antes, eran 2.725, si mal no recuerdo, la cantidad que alcanzábamos a fabricar, ¿cierto?, en julio. Ahora estamos casi en 4.000, igual mejoramos harto, ¿cierto? Aumentamos más de 1.000 unidades gracias solamente a las horas extras. Así que sí, puede ser una buena parte, digamos, de solución hasta el momento considerar esa solución momentánea, pero no es suficiente. Ya, dejemos esa solución, obviamente, tenemos parte resuelto, pero ¿qué más podemos hacer ahora? Necesitamos todavía, ¿cierto?, encontrar como 1.060, un poquito menos encontrar cómo fabricar como 1.060 productos más. ¿Qué otra solución ustedes podrían pensar en esto? ¿Qué más le agregamos? ¿Qué otra cosa puede ser? Ahí hay una cosa que yo en delante les mencioné, que se puede hacer, que no es lo ideal, pero es posible, digamos. Hay empresas que lo hacen y a veces en realidad es hasta normal, dependiendo del tipo de empresa, que cuando uno sabe que hay productos que realmente tienen un serio problema de demanda, que realmente tienen demanda súper fuerte por algún motivo, es como recurrente, de hecho, que se haga eso. Está pasando ahora, no sé si han visto noticias, por ejemplo, o sea, me imagino que está en general la escoba con el tema de los ventiladores mecánicos y los elementos de protección personal en general, ¿cierto? Que están por lo menos para grandes cantidades como necesitan los países, ¿cierto? Que en realidad está súper limitado. Si uno quiere comprar 50 mascarillas, probablemente eso sea fácil, pero si quieres comprar 1.000.000, obviamente es otra historia bastante diferente. Y de hecho, escuché por ahí, por ejemplo, que no me acuerdo para qué país era, no era para Chile,
pero había un país que también había hecho un pedido de unos cuantos miles de respiradores mecánicos, no puede que haya sido Estados Unidos, y resulta que los proveedores, todos los proveedores a los cuales consultaron, le dijeron que, ok, que aceptaban el pedido sin ningún problema, pero que por lo menos uno de ellos, de hecho el que más reciente, el que podía comenzar antes la fabricación, les dijo que no tenía capacidad hasta septiembre, que recién en septiembre podía empezar a fabricar esos respiradores que ellos les estaban pidiendo. Y obviamente, si no hay opciones, tienes que aceptar simplemente que va a ser en ese momento cuando te los van a fabricar y te van a llegar. Porque si no los pides tampoco, ¿cierto? Lo que pasa es que tampoco los vas a tener en septiembre ni después. Entonces, ¿qué te queda? ¿Qué opción te queda? Ninguna. Simplemente tienes que comprarlo obviamente en ese momento, que puede ser ahora, compras en abril para que recién te lleguen en septiembre. Y hay productos con los que pasa eso. Si aplicáramos ese criterio aquí, ¿cómo lo introduzco? ¿Qué significa en este modelo, cierto? El permitir entregar de manera tardía, ¿cierto? Con producción futura, lo que yo en julio estoy necesitando. ¿Cómo lo modelo? ¿De dónde tienen en realidad ese tiempo posible? Se podría aumentar la capacidad de agosto, ¿no? ¿Cierto? En agosto, bueno, de hecho, en agosto ahora, de las 2.200 horas que, o sea, 2.200 horas que estoy ocupando, me están sobrando 800. Ya de partida, ¿cierto? Tengo 800 con las que podría arreglar en algo el problema, ¿cierto? De julio. Y además de eso, todavía, ¿cierto? En agosto, igual todavía no he usado horas extra. Yo no sé si las 800 horas van a ser suficientes para llegar a las 5.000. Podríamos, de hecho, primero hacer solo esa prueba de que a ver si con las 800 no funciona. Y si no funciona, obviamente con las 800 podemos ir a ver si con tiempo extra nos alcanza. El tema es, ¿cómo modelo ese hecho de que pueda ocupar horas, ¿cierto?, de agosto para satisfacer demanda en julio? ¿Cómo lo escribo en el modelo? Y aquí, ¿cierto?, de hecho nos conviene más ir a mirar el modelo de acá. Porque yo tengo aquí en particular, ¿cierto? Esta es la parte que necesita una modificación. Yo quiero ocupar acá capacidad que tengo en agosto para demanda que tengo en julio. ¿Cómo eso lo escribo aquí? ¿Cómo lo agrego? ¿Qué puedo hacer? Que estamos haciendo algo así como lo inverso, ¿cierto? Lo que se hace con el inventario, porque en el inventario ustedes fabrican hoy para ocupar mañana. Yo lo que aquí quiero representar es fabricar mañana para lo que necesito hoy. Y obviamente no se trata de que voy a llevar los productos al pasado, sino que en realidad necesito escribir una ecuación, agregar una variable, hacer algo que reconozca en el fondo que estoy usando capacidad de agosto para satisfacer algo de julio. Y eso lo tengo que hacer con una variable. De alguna manera, ¿cierto? Tengo que poner una variable en agosto que me consuma esas horas extra y que me permita ocuparlas en julio. ¿Cómo puedo hacer eso? No es tan complicado como piensan, no se pierdan. Tiene mucho que ver con cómo funcionan las variables del inventario, pero en este caso es al revés, porque quiero traer del futuro al pasado, pero es la misma idea que cómo se trabajan las variables de inventario. ¿Qué creen que puede ser? Piensen, sí, como les digo, tiene que ver mucho con la forma de inventario.
pero lo estoy haciendo al revés. En el fondo es un inventario al revés. Usar algo del futuro para el pasado. Recuerden que inventario en el fondo opera como está acá. Yo fabrico aquí en junio, lo ocupo para la demanda, también guardo en inventario y ese inventario lo dejo disponible en julio para su uso. Lo que yo necesito es al revés. En agosto, recoger productos que yo pueda ocupar en el mes de julio. ¿Cómo hago eso? Es súper similar a lo que les acabo de decir. ¿Ideas? Nada, les doy una pista. Agosto, ¿cierto? Yo en agosto, ¿qué tengo? Obviamente tengo esta variable de inventario del problema original que hoy me recoge inventario en el mes de julio y me lo deja en el mes de agosto. Yo sé obviamente que esto jamás va a pasar porque en el fondo, ¿cierto? Tengo tal problema en julio que no, de ninguna manera el modelo podría tomar producción de julio para más encima pasarla a agosto porque estoy súper apretado de tiempo. Pero ok, por modelamiento ustedes la pueden dejar ahí, pueden reconocer que matemáticamente existe la opción. Pero acá, ¿cierto? Como siempre, como hemos dicho, al lado izquierdo yo tengo en el fondo los posibles fuentes de mis productos. Todos los meses, ¿cierto? Yo aquí escribo por el lado derecho de dónde tengo productos disponibles. Y eso puede ser inventario del mes anterior o la fabricación, que son las X. Esto sigue estando igual. Mis fuentes posibles son el inventario del mes anterior más los que yo fabrique en el tercer mes, ¿cierto? Y eso es particularmente a mí lo que me interesa, porque en el X13 es donde yo tengo el espacio para fabricar más producto A para llegar a los 5.000. Al otro lado, ¿cierto? Por el lado derecho, en todas las ecuaciones yo tengo la demanda 750, ¿cierto? Y en este caso, como no hay un mes posterior, ¿cierto? Yo ahí no había puesto una variable de inventario. Yo no había, ¿cierto?, considerado porque en realidad no tengo mes de septiembre al cual surtir con inventario. Pero ahora sí, ese posible sobrante que yo tenga en el mes de agosto sí me sirve, pero me sirve el mes anterior. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es recoger esto con una variable, no sé, para distinguirla, obviamente las demás pongámosles I, ¿ok? I mayúscula. Y esta variable, ¿cierto?, va a absorberse todo lo que pueda la capacidad sobrante del mes de agosto, ¿ok? Ahora, tengo ahí, lo estoy recogiendo, pero ¿dónde tengo que entregar esa capacidad? Tengo que replicar esa variable en otra parte más para que esto funcione. ¿Dónde tiene que ir? En el mes de julio. ¿Cierto? ¿En qué lado? El- al lado derecho. Recuerden que en estas variables el lado derecho es en el que lo uso. El lado izquierdo es lo que tengo disponible. Aquí, ¿cierto? Es donde lo estoy obteniendo, pero es para dejarlo disponible en julio. Y eso es el lado izquierdo. Estas son mis fuentes de Lado izquierdo para el productos. lado del inventario, ¿no? Aquí, estas son mis fuentes de producto en julio. Pero a esto, ahora, además de eso, tengo la posibilidad de traer esa producción de agosto para julio. Obviamente, físicamente no es lo que va a ocurrir, pero matemáticamente reconozco la posibilidad de arrastrar o de usar capacidad de agosto para saldar esa deuda que tengo en realidad en julio. ¿Ok? Entonces, de esta manera, recojo aquí y dejo acá antes. Funciona como al revés de las variables de inventario, pero, ¿cierto? Es el reconocimiento de que es posible satisfacer demanda atrasada. Y pasa harto, de repente, hay modelos, si ustedes se ponen a buscar, hay muchos modelos que precisamente te indican eso, o sea, es posible abastecer, digamos, pedidos atrasados. Cuando te dejan hacer eso,
hay que incluir variables de inventario hacia adelante, fabricar antes y vender después, y también hacia el revés, digamos, fabricar después y satisfacer antes. Y obviamente, pues siguen un poco el mismo esquema de acá. Ya, tengo una variable más, ¿cierto? Y de esta manera, aquí voy a escribirlo obviamente para que después nos acordemos, y permite el uso de capacidad de agosto en julio, llegando los productos atrasados, lógicamente. Lo que me vaya a decir y obviamente son justo la cantidad de productos que yo entrego atrasados. Ahora, volvamos a nuestro Excel porque tenemos que incorporar eso. ¿Cómo lo incorporamos? ¿Dónde? ¿Qué modificación tengo que hacer? Es una modificación, pero obviamente tengo que intervenir ahí un poco las tablas para que ahora tenga el espacio para esta nueva variable. ¿Qué tengo que hacerle a este Excel? Hay que agregarle una columna con la variable que se agregamos, ¿Cierto? ¿no? Y es en las restricciones en particular. Aquí insertamos, ¿cierto? Aquí vamos a poner nuestra variable y ¿dónde tengo que agregarla? Estamos, ¿cierto? Era un juego en estas dos, eran estas dos restricciones en particulares, las capacidades de julio y de agosto, ¿cierto? Vayamos a ver acá cómo era. En julio, mi variable ya está en el lado izquierdo. En agosto la tengo en el lado derecho, lo que implica que para Excel, cuando yo ordene esto, como Excel me lo pide, esta variable pasa acá al lado izquierdo y pasa restando, ¿cierto? Entonces voy a tener estas variables que ya estaban menos i. Y acá es la variable, o sea, la ecuación que ya existía más i. Entonces, en julio es sumarle i, por lo tanto ahí va un 1. Y en agosto es restarle el i, que es la forma, ¿cierto?, de reconocer que la variable i estaba en el lado derecho, en realidad que era como recogía en el fondo producción. Ok, ahí sí, ¿cierto? Esto es la modificación que necesita por la parte de las columnas. Hay algo que me falta. ¿Qué es lo que me falta? Un detallito, porque si lo corro así, de hecho, no me va a funcionar. Hay otra cosa que tengo que modificar. Modificar la fórmula del sumo producto. Exacto, ¿cierto? Si pinchamos acá, fíjense, esta está ahí. Tiene, ¿cierto?, una menos. Y acá arriba, ¿cierto?, me está igual pidiendo. Acuérdense que estas tienen que ser de las mismas dimensiones. Ahora, esto se puede arreglar de varias formas, en realidad. Una es hacer la modificación acá y podemos aquí artificialmente agregar esto. Vamos a poner acá y su coeficiente en la función objetivo es 0, porque, ¿cierto?, no me influye. O sea, en este caso particular, ¿cierto?, no tiene costo y por lo tanto digamos, su coeficiente de la función objetivo es 0, pero la puedo incluir como variable. Si hago eso, ¿puedo o no puedo agregarla a la función objetivo? En realidad, en ese caso, no me va a hacer cambios. Vamos a hacerlo, ¿cierto? Vamos a pinchar aquí. Se fijan que marca los cuadritos de las celdas. Y aquí lo puedo agregar simplemente. Ahora le agregué, ¿cierto? Si se fijan, ahora sí cubre las 11 columnas. Y acá abajo va a hacer lo mismo. Agrego acá, agrego acá. Tengo la primera y después, ¿cierto?, pego la fórmula en el fondo, en el resto, para que, ¿cierto?, ahí calcule. Fijan, ahora está realmente cubriendo las 11. Otra forma que lo podrían haber hecho, es mucho más artesanal, que es haber modificado estas dos, directamente solo estas dos, para haber considerado esa celda en particular. Y también, en realidad, las otras se pueden dejar igual. Cualquiera de las dos le hubiera dejado la misma solución, obviamente, pero también hubiesen tenido que destinarle una celda en alguna parte a el valor de i, porque lógicamente que el modelo tiene que en alguna parte asignarle un valor a i, necesita una celda para asignar. Esa es la modificación que necesitamos. Tenemos ahora modificar nuestras restricciones para incluir la nueva variable, nuestra función objetivo para incluir la nueva variable, que aunque no participa en la función objetivo, sí necesito la celda del espacio de la variable para que la calcule. Y ahora
si vamos a Solver. Pero tenemos que verificar que las cosas estén donde corresponden. O4, mi función objetivo, perfecto. Minimizar, perfecto. Aquí sí estamos mal. C4 a L4, está con la sección antigua. Entonces esto sí necesito cambiarlo a la nueva. Ahí sí, de C4 a M4. Esas sí son las restricciones nuevas. Fíjense que las restricciones ahora dice N10 a N15 y P10 a P15. Sí, las corrió. Cuando yo, digamos, incluí la columna, corre estas referencias también. Así que está bien. Que eso es precisamente lo que yo quería que hiciera. Así que eso siempre es bueno chequearlo, obviamente. Pero Excel debería, hay ciertas referencias que sí corre sola y hay otras que no. Por eso es importante revisar. ¿Ok? Esa es la modificación que tengo que verificar aquí si efectivamente los parámetros están iguales. Y ahora de nuevo resolver. Todavía no es factible, ¿ok? Ya, pero veamos por cuánto. Fíjense que no me modificó, fíjate la solución. ¿Por qué? Algo nos faltó agregar. Julio, ¿qué puede ser? Hay algo que no reconoció. A ver, hagamos algo manualmente. Sí, deberían. ¿Pero por qué? Porque... a ver, vamos a hacer otro ejemplo. Aquí hay algo que puede ser que sea una confusión de Excel en realidad. Tengo el O4, minimizar, C4 a M4 y sujeto a las restricciones N7 a N9, P7 a P9, sí. Ya porque tengo esas horas extras. Y de 10 a 15, de 10 a 15. PP, ya está bien, y son menores iguales y esas son iguales. Simplex LP, ok. Resolver. Ya, acepto. Qué raro, fíjate. Pero es un tema de Excel, no es un tema del, digamos, del modelo. Porque esto mismo hecho el Lingo en realidad sí o sea, llega a otra conclusión y si usa obviamente este inventario porque le conviene. Es un tema de que Excel, por la forma en que está operando, no alcanza a encontrar. De hecho, la solución es acá arriba diferente, si se fijan. ¿Cómo lo podemos obligar? Aquí hay, ¿cierto? Un tema de que eran 800 horas, ¿cierto? Vamos a hacer un cálculo. Eran 800 y el tiempo de producto A era 4/3, ¿cierto? 800 dividido por 4/3. 600 unidades son las que alcanza a fabricar, ¿ya? Eso es. Parece que ahí está el problema. ¿Por qué lo está tomando así? No sé si se fijaron lo que hizo, que me disminuyó aquí, de hecho, y esto debería sumar. Pero ¿por qué lo está tomando al revés? No puede ser. Disculpen, pero en realidad este problema siempre lo había resuelto en, ¿cómo se llama? En Lingo y funcionaba perfecto. Aquí hay algo sumamente raro, fíjense, de comportamiento. Está haciéndolo al revés. A ver, resolver de nuevo. Aceptar. Ya, fíjense. Ahí ocupó, ¿se fijan? Las capacidades al máximo y
De los 5.000 llegó a 4.543. Lo que me parece raro es que esté con estos signos, porque el modelo en realidad es como sale acá, efectivamente es como sale acá, no debería estarlo haciendo al revés. 5.000, ¿qué puede ser? Ya, ese es misterio para mí, fíjense, porque efectivamente esto debería comportarse al revés. El modelo recoge, como debe recoger, ¿cierto? En agosto, ya sé en dónde me equivoqué. ¿Alguien quiere punto base para el trabajo? Ya sé dónde estoy equivocado. ¿Alguien se atreve a decirme dónde está equivocado? Descúbrelo, es bien, bien obvio. Fue muy tonto lo que hice, pero no me di cuenta cuando lo hice. ¿Dónde estoy equivocado? Miren esto, ¿ya? ¿Cierto? Ahí es donde tiene que ir la variable. ¿Dónde la puse? ¿En qué me equivoqué? Puso en la capacidad y debió haber sido en la demanda de A. ¿Cierto? Exacto, ya. Ahí, ahí por chat escríbeme ahí tu nombre porque ahí Ya. te agrego punto para la prueba. Porque efectivamente tiene que ser acá, pues, entre estas. Si el trasvasije es entre ellas, pues no tiene nada que ver la otra cosa. Aquí es donde va el -1 y aquí es donde va el 1. Por eso en realidad no resultaba. Sí, sí, es muy raro. Si esta cosa yo ya la he visto, no debería haber fallado. Ok, no es, sí, es correctamente y no es factible todavía, pero obviamente estoy mucho más cerca, ¿cierto? Ahora sí, ocupa toda la capacidad en los 2 meses, o sea, los 3 meses, y ahora 456,25. Pero todavía no he ocupado el tiempo extra, ¿cierto? De agosto. Todavía podría hacerlo. Así que obviamente ese 25% se lo puedo agregar a agosto por 1.25. Y ahora resolvemos de nuevo, ¿cierto? Resolvemos. Exacto. Fíjense. ¿Factible? Ahora sí. ¿Qué resultó? ¿Tengo o no tengo solución? ¿Salió o no humo blanco? Profe, ¿pero qué hizo? ¿Le agregó hora extra en agosto? Sí, en agosto, ¿cierto? Le agregué el 25% de horas extra que estaba también ocupando los meses anteriores. Y bueno, volví a resolver. Y como, ¿cierto? Ven, ahora, bueno, cuando resolví, obviamente, vamos a hacerlo no, resolver. Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Voy a crear el de sensibilidad para, obviamente, generarlo y aceptar. Fíjense, ahora es en junio, no ocupa todas las horas, le sobra un poquito. Sí ocupa todo julio, ocupa todo agosto y todas las restricciones de demanda se satisfacen. ¿Qué hizo finalmente? Va a fabricar obviamente del A los 3 meses, fabrica del B los 3 meses, fabrica el mes 1, junio, para agosto, o sea, para julio, ¿cierto? 1.456 unidades, las pasa obviamente al mes siguiente. Y también tiene 1.163 unidades que fabrica atrasadas, que las fabrica y las entrega en agosto, pero que obviamente corresponden a la demanda del mes de julio, a las 5.000. Y esa es finalmente, ¿cierto?, la solución siguiendo estas estrategias particulares, o sea, agregar un 25% de horas extra todos los meses, los 3 meses, ¿cierto?, de capacidad, y además negociar con el cliente, obviamente, la posibilidad de entregar parte de ese pedido tarde. Lo que obviamente no es tan infrecuente. Si pienso, por ejemplo, 1.163, igual están entregando, ¿cierto?, 3.800 y tantas unidades al cliente en el mes correcto. Y muchas veces estos pedidos funcionan así, o sea, no tienes todo lo que querías, pero obviamente entre no tener todo y no tener, o sea, tener una buena parte, pero no todo, a no tener absolutamente nada, te aseguro que muchas empresas prefieren que por último le mandes lo que eres capaz de hacer
y después obviamente recibir el resto. También es muy difícil que un pedido de esa naturaleza te lo consumas todo tan rápidamente. Entonces, ¿cierto? Es como una solución que muchas veces sí las empresas toman. Ahora, lo único que quizás aquí sí deberíamos reconocer, que también es una práctica medianamente habitual cuando se está en esta situación, es obviamente castigar el hecho de que yo estoy entregando atrasado. ¿Qué podrían hacer ustedes? Ofrecer, por ejemplo, un descuento, ¿ok? Si ofrecen un descuento, ¿cierto?, en el precio del producto que van a entregar atrasado, perfecto, pues hay más posibilidades, ¿cierto?, que el cliente acepte. Sería también un poco lo correcto. Si tú no vas a cumplir, obviamente, en el plazo que corresponde, sería un poco patudo también estarle cobrando el precio original. Si yo le ofreciera un descuento a ese cliente, ¿cómo lo tendría que reconocer aquí? ¿De qué manera lo puedo introducir? Hay una forma de introducirlo, bastante simple. ¿Cómo pueden reconocer un descuento a un cliente por el hecho de entregar tarde? Está ahí, a la vista. Ahí. ¿No? ¿Nada? ¿Tiene que ver con la función objetivo o no? Sí, ¿cierto? Que en el fondo, o sea, aquí yo estoy diciendo que no me cuesta nada el tener esos productos atrasados, ese es cero. Pero si aquí yo esto como la función objetivo ya son costos, aquí, por ejemplo, podría decir que, ok, no sé, por cada producto les voy a hacer un descuento de 5. Y ahí reconozco el hecho de que voy a gastar 5 más, entre comillas, porque es plata que pierdo, ¿cierto? Que no puedo cobrar. Entonces tiene ese costo implícito de 5 más por el hecho de entregar atrasado. Y de hecho esto me puede cambiar la solución. Si resolvemos de nuevo, fíjense, cambió. Porque de hecho ahora prefiere, por supuesto, producir todo en junio y julio, capacidades completas. Y en agosto, ahora me está ocupando menos, ¿se fijan? Bajó como, no sé, como en 80 unidades. Porque ahora que sí me cuesta plata, no es tan cierto lindo en realidad estar entregando atrasado. Y prefiero obviamente minimizar la cantidad de producto atrasado para no incurrir en ese costo, porque producir en junio le produce en el fondo solamente el costo de inventario para el mes siguiente. Y eso obviamente es mucho mejor que los 5 que me va a costar el de estar entregando atrasado. Entonces, digamos, cuando uno hace problemas de análisis de sensibilidad y en general, o sea, no solo eso, sino que cuando tienen un modelo matemático que les optimiza, en este caso, una programación de producción, de partida, ¿cierto? Se pueden encontrar problemas de que, pucha, no tienen solución. Primer problema, no tienen solución, no tienen capacidad. O bien el resultado que les da no es lo que ustedes esperaban y por lo tanto obviamente hay que entrar a hacer alguna clase de modificación. De hecho, el próximo ejemplo que vamos a ver le pasa algo similar. Tiene solución, pero tiene otro problema. O sea, es que la solución, la propuesta que les hace el modelo, en realidad les causa otro problema que es como raro que en una empresa se dé y ustedes obviamente normalmente no querrían que eso pasara. Así que funciona como en el otro sentido. Acá no, claro, aquí simplemente no hay solución y de alguna manera hay que buscar solucionarlo y eso también puede muchos problemas pasar. ¿Qué soluciones uno tenga a mano? Pues ya, depende de la empresa, pues depende efectivamente de también qué cosas se le ocurra a uno, de ir testeando, de cómo arreglar, qué puedes negociar, qué puedes ceder, qué puedes aumentar. Acá mismo, por ejemplo, una solución de corto plazo puede ser esta, ¿cierto? Que tú aumentes el tiempo extra, que negocies entregar atrasado, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si tuviesen ya, saben que el próximo año esto va a volver a pasar, ¿qué harían? Si van a tener un año entero para trabajar para evitar que esto pase, ¿qué podrían hacer? Tienen todo el tiempo del mundo ahí para hacer una solución que sea mejor que esto. ¿Qué habrían hecho? Aumentar la mano de obra.
Ya, pero en los otros meses en realidad te sobraría, ¿cierto? El mes particular que tú tienes el problema es en julio, entonces, solucionas ese problema puntualmente? Si más que nada el tema es que sea una solución, ¿cierto? Que, digamos, no te afecte en el fondo tan en largo plazo, porque si contratas más gente, eso vas a tener que cargar con eso todo el año. Entonces, obviamente tampoco te conviene si los otros meses te está sobrando capacidad. Si tu único mes puntualmente de problemas de capacidad es julio, no conviene tanto hacer eso. ¿Qué otra cosa podrían hacer? Hay un par de cosas que pueden ahí hacer también, que son también quizás las más obvias. O sea, una es más obvia, la otra en realidad no tanto. Una cosa, ¿cierto? Podría ser que ustedes partan planificando antes el mes de julio y que en vez de partir en junio, ¿cierto? La planificación, por ejemplo, podrían venir guardando inventario desde marzo y que la planificación la hagan marzo, abril, mayo, junio, julio para llegar a julio con el inventario que tú necesitas. Eso, por ejemplo, podría ser una solución, simplemente partir antes. Si el producto es perecible, por ejemplo, obviamente no es solución, tienes que hacer algo diferente. Y ahí empiezan un poco soluciones que sí a veces las empresas toman, que tienen que ver más con el largo plazo, de que en este caso, por ejemplo, ¿qué sería ideal para la empresa? Que los tiempos, ¿cierto? Nosotros tenemos estos coeficientes que nos dicen cuánto tiempo me demoro en fabricar cada uno de estos productos. Y la solución, ¿cierto? Que podría ser más de largo plazo es que simplemente yo reviso mi proceso productivo, reviso, ¿cierto? El diseño de mi producto para tratar de encontrar una forma de fabricarlo más rápido. Y podría, por una parte, por ejemplo, cambiar máquinas, ¿cierto? Es una opción, comprar máquinas más rápidas que ese 1,33, ¿se acuerdan que es 1 hora 20? Son 80 minutos. Una opción sería, ¿cierto?, que yo buscara máquinas que me puedan fabricar el producto en menos de 1 hora 20. Y ahí te aseguro que cualquier minuto que tengan ganado, en el fondo les va a aumentar significativamente la capacidad de producción. Y lo otro es, por otro lado, que ustedes podrían perfectamente cambiar el diseño del producto. Y eventualmente eso, con la misma tecnología, pueden lograr también fabricar más por digamos, el producto en sí como está diseñado, es más rápido también de fabricar y pasa harto de que se puede hacer eso. Sin cambiar tecnología y sin cambiar diseño, también, por ejemplo, podrían eventualmente reordenar las operaciones, simplemente organizar más pasos en paralelo para bajar, por ejemplo, de 1 hora 20, no sé, aunque ahorren 10 minutos por hacer operaciones en paralelo, en realidad eso también, 10 minutos por todas las unidades que hacen, les da más capacidad. Y también, o sea, fabrican más en el mismo tiempo, la capacidad no la modifican, pero sí por usar menos tiempo en la fabricación, por supuesto que van a andar más rápido. Y etcétera, etcétera. O sea, a esa clase de medidas son de más de largo plazo. Y por supuesto, en ese sentido, ok, si ustedes van a enfrentarse a este problema todos los años, ya después de la primera vez, ok, la primera vez puede funcionar esto. Más horas extra, atender pedidos atrasados, perfecto. Pero probablemente, ¿cierto? Tu cliente al otro año se acuerde que le hiciste eso y no va a estar tan deseoso en realidad de quizás comprarte si es que sabe que te vas a atrasar, que no puedes en el fondo, digamos, satisfacer la demanda en el momento que él quiere. Así que obviamente ahí ya necesitas para el futuro hacer otra clase de soluciones. Así que para eso un poco dan estos problemas, si no es solamente llegar a hacer el modelo y solucionarlo, sino que si empiezas a mirar los números, los problemas y las alternativas que tienes, en realidad empiezan a surgir un montón de otras cosas. Si quieres ampliar plantas, si quieres hacer cualquier, no sé, cambiar materias primas, todo eso en realidad aquí en algún momento puedes ir haciendo distintos testeos. Vamos a ver, como les digo, más ejemplos, por supuesto. Tenemos otro ejemplo un poco similar a este, como les decía, que el próximo. Y después de ese vamos a ver
un ejemplo que era de hecho una evaluación del semestre, del año pasado, del curso anterior, que era esta misma tarea de análisis de sensibilidad, pero la que tuvieron que hacer ellos. Y también es obviamente para que vean el tipo de pregunta y análisis que se pide y lo vamos a solucionar obviamente completo. También les voy a subir el enunciado antes para que por supuesto lo tengan, lo revisen y lo vayan viendo porque en realidad es bastante largo. No es como los enunciados que hemos tratado aquí, es bastante largo. Pero no complicado, pues como van a ver el modelo es bastante simple, lo que sí tiene muchas preguntas sobre qué hay cambios que hacer sobre el modelo, entonces obviamente esa parte es más larga y por lo tanto el enunciado también es mejor que lo tengan. Acá es cierto lo podemos ir viendo en pantalla, pero el otro no, es demasiado largo para poder verlo simultáneamente en pantalla. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Esto obviamente se lo voy a subir en esta versión, bueno, la última que quedó, pero tienen el video obviamente de la clase para recordar un poco todas las cosas que conversamos y las pruebas que hicimos para ir ahí testeando. Pero no sé, si tienen dudas. Por mi parte no, profe. ¿No? Ya, vamos a ir, bueno, como les digo, nos quedan todavía más ejemplos, vamos a seguir viendo, pero es importante que este ejercicio igual lo repasen harto, ¿ya? Porque es como les decía, tiene 1000 recovecos, o sea, en realidad como vieron, pucha, daba para harto en realidad, y partíamos de la situación de que no tenía solución. Así que denle vuelta porque es importante cómo madurar estos problemas en ese sentido. No se trata solo de llegar a la solución, sino que también en realidad de ver todas las posibilidades que hay en torno al modelo y los cambios posibles y las alteraciones que puede sufrir el modelo y la solución si yo también cambio mis decisiones de cómo hago la gestión, como los pedidos atrasados, si hago horas extra, en el fondo, todas esas cosas, ¿cierto? A mí, como gestor, me interesa saberlas, obviamente. Me gustaría saber cómo reacciona mi sistema para tenerla en el fondo en mente como opciones en su momento, porque muchas veces hay tipos de soluciones que pueden parecer interesantes o buenas y en realidad no lo son. Ni hablar, obviamente, del tema de comprometerte con producción que no puedes fabricar, porque eso sí que es malo. En este caso, ¿cierto? Pasaba eso, simplemente vendieron más de lo que podían hacer, pero tenía por ahí su arreglo. Ya, si no hay consultas, quedamos hasta aquí y nos veríamos la próxima semana. ¿Alguna consulta? ¿Dudas? No, profe. Bueno, entonces nos vemos ya la próxima semana y que tengan un muy buen fin de semana. Que descansen. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.